La verdad que no le vi la cabeza no se la vi en ningún momento, sí que le vi el perfil de la espalda y las piernecitas de cintura para abajo como algo como que iba embutido en mallas y unos botines ajustaditos a los pies y bajaba la pendiente pues como bajaríamos cualquier otra persona. En ese lugar, Marcelino, tan especial, ¿no? Tú llegas a escuchar algo en ese instante. Sí. Yo estaba hablando con él en ese momento y lo que oí fueron pisadas al lado nuestro. Y cuando fui a girar la cabeza para ver qué es lo que pasaba por allí, no me dio ni tiempo porque Carlos pegó un grito, dijo, mira lo que baja ahí. Yo me giré, pero yo no vi nada. Oír sí lo oí. Oí al lado nuestro, se pisaba en la hojarasca, alguien bajaba, pero no vi nada. Pero el susto que me dio Carlos con aquel grito y luego, bueno, lo nervioso que se puso y enseguida cuando fuimos a un lugar donde pudimos hacer un dibujo y tal, enseguida es el dibujo que hizo. Y la verdad es que le impactó mucho, yo hasta le vi la cara bastante mudada. Bueno, vamos a hacer una cosa, compañeros, si os parece. Vamos a acudir un poco a la raíz de esta historia, porque es que el lugar no es, como digo a veces, ¿no?, cualquiera lugar, como dirían los antiguos. Es un sitio donde desde tiempo remoto y desde luego desde mediados del siglo XX, años 40, las personas acudían porque se veían cosas, las interpretaban a su forma, pero esas apariciones, que luego vamos a ver incluso en fotografías, vamos a analizarlas, siguen. Luego ahondaremos además en ese susto, en esa noche casi de terror, ¿no? Porque ver esto es como para quedarse, evidentemente, Marcelino, demudado, una especie de niño o medio cuerpo de un niño descendiendo por la ladera. ¿Qué sentido tiene? Vamos con la historia de estos misterios, de este lugar, de Pardellas, y enseguida comentamos todo lo que es la investigación. Sus supuestas apariciones se han producido en todos los rincones del mundo, desde el comienzo de los tiempos y en infinidad de culturas. Misteriosas damas de blanco envueltas en extrañas aureolas que miran inmóviles a sus aterrados testigos. Fue en el año 55-56 y mi padre fue a Bilbao a comprar un camión para su empresa. Lo compró y después vino conduciendo él el camión de vuelta. Y al llegar a Galicia, a Orense, en Fuentefría concretamente, pues empezó a bajar el alto de Fuentefría y al tomar una curva, era de noche ya, vio la imagen de una mujer suspendida en el aire, en un prado, de unos 80 centímetros de altura, de 80 centímetros a 1 metro. Y observó a lo lejos una luminosidad, una luz muy potente que en principio se creyó que era la luz de una casa. Cuando vio que esa luz se movía, pensó en algún tipo de coche o en algún camión con unas luces muy potentes, hasta que observó que era un objeto de forma circular que volaba sobre el terreno, a unos metros del terreno, y dentro había una figura. Mi madre cuenta que llegó en un estado de shock importante y entonces tuvieron que llamar al médico de allí que tenían de familia. Y bueno, pues estuvo 3 días mal, muy mal. Hasta uno de estos lugares marcados por este tipo de apariciones nos acercamos de la mano del investigador gallego Marcelino Requejo. Por estrechos caminos llegamos hasta un prado perteneciente a la aldea lucense de Pardellas. Al lado de un viejo roble que crece entre 2 rocas, una de estas damas blancas se apareció a 5 niños en 1949. José Pérez, que fue el que con más tiempo pude hablar de los que han sobrevivido, me comentó que se trataba de una persona totalmente de carne y hueso, física, que hacía su aparición de forma instantánea en ocasiones y en otras venía como del segundo árbol, el que está detrás de la roca, venía de allí y se colocaba siempre en el mismo lugar. Durante varios meses, tanto la Guardia Civil como el sacerdote del lugar, acompañados de infinidad de curiosos, contemplaron cómo el grupo de chicos era llamado por algo invisible hasta aquella roca. Solo los niños podían ver la mujer de luz. Hasta que las autoridades tomaron cartas en el asunto y se prohibieron para siempre este tipo de reuniones. Sin embargo, alguno de los muchachos seguía acudiendo por la noche a escondidas, acompañado por sus familiares, pues sentía la llamada de aquel extraño ser. Al regreso a casa, después de haber estado ahí, el testigo me decía que su hermano, de entonces tenía 11 años, llegó a casa completamente seco,
hasta los zapatos, completamente seca su ropa, mientras que este testigo y la madre de este testigo me decían que ellos iban empapados completamente porque era imposible cubrirse los tres con un solo paraguas y llovía muchísimo. Lo que sí tengo claro es que el fenómeno intenta influir sobre el testigo, es decir, que no son encuentros casuales, que la clave de todos estos fenómenos, de apariciones de seres extraños, incluso de la aparición de objetos voladores no identificados, de encuentros cercanos con ovnis, que en todos estos casos la clave es el testigo, es decir, cada uno de los encuentros, si ahondas en ellos, te das cuenta, o al menos es una sensación que yo tengo en muchos de estos sucesos, que están perfectamente planificados, para que esa persona en ese momento observe un determinado fenómeno. ¿Con qué fin? Pues no lo sé. Ya han transcurrido 60 años desde las apariciones de una fantasmal dama blanca en la aldea de Pardellas. Sin embargo, en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos, diferentes aficionados a lo insólito obtienen en la actualidad infinidad de fotos en las que aparecen extrañas luces, como si el lugar se resistiera a dejar su misterio. Fue en una de esas noches, cámara en mano, cuando Carlos Ollés tuvo una visión radicalmente distinta a la que vieron décadas atrás los muchachos. Con las cámaras digitales ahí tenés la opción de ver un poquito en un primer momento in situ que sale algo. Pero en el momento que lo empiezas a procesar en casa con el ordenador te das cuenta muchas veces que los orbes normales o lo que sale no es tan orbe. Hay veces que, digamos, lo que sale tiene como, vamos a decirlo así, como unas pequeñas alitas, tiene unas formas que no son redondas, las usuales de los orbes. Y eso ya te da, o a mí, por ejemplo, me da la sensación de que puede haber algo más. Ya no es una energía bastante arraigada en la zona. El qué, no lo sé, pero mi sentimiento que es una energía bastante arraigada, allí hay algo. Cuando de repente veo a mi izquierda, un poco casi por el rabillo del ojo, era como de cintura para abajo, a tamaño de un niño, las piernecitas como si llevara calzones ajustados, unos botines, e incluso creo que le vi una especie de ceñidor, que luego lo reflejé todo en un dibujo, bajando la cuesta en la que nosotros estábamos hablando, ¿vale? Había una particularidad que era el tema, es que tú cuando dibujas un dibujo a carboncillo lo haces en distintas tonalidades de negros, grises y blancos, ¿vale? Eso era todo en tonalidades naranjas y automáticamente cuando llegamos a la habitación del hotel hice el dibujo de lo que yo más o menos me acordaba, de lo que había visto en esos momentos. Las facciones de la cara no lo vi porque te digo que era de cintura para abajo lo que vi, el tamaño yo lo vengo a similar a una criatura de unos 8 a 9 años, así, de ese tamaño, era pequeño, no era más. Y simplemente, bueno, otra cosa también a destacar que me llamó mucho la atención es que la orografía del terreno a él también le afectaba, es decir, yo lo vi bajando. O sea, no sé si llamarlo de un ser de otra dimensión o no sé cómo expresar el tema, pero sí que puedo decir que la orografía del terreno que estaba en cuesta a él le afectaba también como a nosotros. Y es una cosa que hasta a día de hoy me sigue dando mucho que pensar. Nos vamos de Pardellas sin desentrañar su misterio, posiblemente con un misterio mayor. Pues en el sitio donde algunos afirmaron haber visto un ser angelical, otros nos cuentan que lo que han observado podría ser considerado como algo demoníaco. Esta es una noche de investigación sobre el terreno. Además, después llega otro caso que puede ser el mismo fenómeno, quién sabe, ¿no? Vestido de diferente forma. Después de ver el reportaje de nuestros compañeros, sigo observando el dibujo de Carlos Ollés, porque los que llevamos toda la vida persiguiendo estos misterios, tenemos siempre, además, nuestros cuadernos de campo, y en ellos los testigos muchas veces dibujan lo que han visto. Y eso tiene una fuerza tremenda, que es difícil de explicar con palabras. Y pocos tan impresionantes, vuelvo a repetir, como esta figura, que se desdibuja en su propia esencia enigmática y que no se ve completa. Ahora sí que podemos entender, Carlos, Marcelino, un poco vuestra sensación en la noche, porque no esperabais nada, estabais casi de recogida, ¿no? Sí, estábamos recogiendo ya habíamos terminado, habíamos llegado allí sobre las 7:30 de la tarde, que Marcelino tiene una teoría que es que sobre esas horas la luz pues hace que los orbes y las energías pues se puedan fotografiar mejor.
Y ya estábamos recogiendo, ya era de noche, había caído la noche. Me recuerdo que mi señora estaba en la parte de abajo de la campa recogiendo las cámaras y yo estaba con Marcelino en una charla tranquila. No tenía nada que ver la charla con todo el tema y de repente pues surgió lo extraño. Lo curioso es que habitualmente, yo no sé qué opináis, este tipo de apariciones, sea lo que sean, la mayoría de los testigos hablan de un silencio, ¿verdad? De un silencio que envuelve todo. Y aquí, sin embargo, los pasos en la hojarasca parece que eran claros. Sí, sí, era como si yo lo que percibí era que alguien bajaba, por eso giré la cabeza. Que alguien bajaba, justo, pero al lado nuestro pasaba. Pero yo ver no lo vi. Por un lado, si es tal como lo dibuja Carlos, prefiero no haberlo visto, ¿no? Pero oírlo sí lo oí. De todas maneras, este lugar de Pardellas, desde el 27 de mayo del 49, que ocurre la famosa aparición, famosa digo, que la conocimos con una palabra que te gusta a ti mucho, que es hemeroteca. Yo un día, leyendo la hemeroteca, hace 50 años, hace 40, ponía, hace 50 años aparición en Pardellas, Friol. Porque a nivel nacional es muy desconocida. No, totalmente o sea... desconocida. Es que esto duró 2 o 3 meses y desapareció. Nunca más se volvió a hablar del tema. Y gracias a que lo traía aquella nota en el periódico, en el 99, y bueno, habían pasado 50 años y yo me he dedicado durante 11 años a investigar el fenómeno. Desde entonces. Empecé a notar que allí había una serie de circunstancias muy extrañas, que ocurriese lo que ocurriese en el 49. Allí seguían produciéndose fenómenos extraños porque me estaban sucediendo a mí, tomando todas las precauciones habidas y por haber. Tanto lumínicos como sonoros y luego físicos como el desplazamiento del encendido de un flash automático. Tú le dabas para encender y él se apagaba, pero mirándolo claramente. ¿Eso lo comprobaste? Es decir, el interruptor, sí, había 2 personas conmigo. El interruptor se movía solo y eso ocurría a nuestro lado. Y es en ese radio de 10-15 metros, justo desde el centro del árbol, ahí es donde hay X lo que haya, si nadie pretende decir nada especial. Vamos a andar en eso, Marcelino, porque Carlos, tú también lo ves entonces para que nos situemos casi gráficamente, ¿no? ¿Estáis cerca de ese árbol cuando baja por un camino lateral? Sí, ¿Ese ser? Ese ser pasó justamente entre el árbol y nosotros, que habría. Nosotros estaríamos del árbol como mucho 2 metros y es mucho, ¿vale? Entonces pasó entre el árbol y nosotros, o sea, muy cerca. ¿Cuánto tiempo dura la observación? Poco. Yo calculo que dio 3 pasos seguros. Seguros. Yo lo vi y lo oí. ¿Y por qué esa especie de desdibuje, ¿no? Porque tú crees que hay algo que impide ver todo el cuerpo y que es un cuerpo entero, o que es un cuerpo realmente mutilado, que no está entero. No, yo creo que es cuerpo entero. Lo que pasa es que el fenómeno quiso mostrar lo que quiso mostrar, la parte que quiso mostrar. Yo creo que el fenómeno quiso interactuar con nosotros de la manera que él quiso. Nunca interactúa, pienso yo, como nosotros queremos, sino como él quiere. ¿Y luego eso desaparece, Carlos? Sí, desapareció como apareció. Igual. O sea, tú lo ves aparecer y desaparecer. Efectivamente, sí. ¿Y qué sientes? Pues lo primero, casi que te voy a decir que temor. No me lo esperaba. Imagínate toda oscuridad, de ver algo naranja, pues es muy llamativo, todo oscuro. Y el primer momento, temor. Y luego ya pues cuando comentamos con Marcelino, estupefacción, todo lo que te puedo decir. No hay explicación posible, vamos, por lo menos bajo mi punto de vista. Estamos muy acostumbrados a que al investigador nunca le suceda nada. Y a mí en este lugar sí que me han ocurrido varias cosas que, bueno, bastantes. Tienes fotografías, Marcelino, sí. Diferentes fotografías que tienes tú en papel y que incluso podemos observar aquí. Lo curioso de esto es que es en el mismo entorno, en el mismo lugar. Sí, sí, es aquel árbol que está allí a la derecha, al fondo. Ajá. ¿Qué estamos viendo aquí? Es mejor quizá incluso ampliarlo. Es en pleno día, por cierto, sí. Algunas de estas fotografías son en pleno día. Empezaba a atardecer y era el momento en el que me estaba acercando allí para fotografiar. De momento vemos algo que resplandece. Sí, eso se suele captar muy bien en varias ocasiones sobre la roca donde dijeron los niños que se había producido la aparición en el año 49. Es una especie de tau luminosa que si alguien tiene la tentación de decir que puede ser una libélula... ¿Te gustaría volver a encontrarte con eso o no? Sí, sí. Sí, porque ya tengo una base de haberla visto otra vez y buscaría otras respuestas. La esperaría y buscaría otras respuestas. Pues yo lo que espero, Carlos, Marcelino, es que prosigan las investigaciones, que continúe la vigilancia de un lugar, pues como tantos otros, ¿no?